los bendiga en este día de Shabbat, día de reposo, la escritura. Damos la bienvenida a las personas que nos visitan llenos de bendición en este día de reposo, en este día de Shabbat. ¿Hay alguien más que nos visita? Bueno, ya tú has venido otras veces, ¿verdad? Ya tú eres de casa ya, ¿verdad? Creo que el resto todos somos de aquí, de casa. Así que bueno, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua, con el permiso de Rabbi Dam, que la paz y la bendición sea sobre él, y con el permiso del Moré, de esta comunidad, el Moré Abraham Jacob, y de cada uno de los presentes, tanto a todos esos hermanos que Shabbat tras Shabbat están pendientes de esta transmisión Patagonia. También recordando a los hermanos de Europa, nosotros, Shabbat Shalom, tiene por nombre Mishpatim, y estudiar con ayuda del cielo en esta noción. En la comunidad judía se acostumbra a estudiar porciones de las escrituras, cada 10 capítulos de las escrituras que se van estudiando semana tras semana. La porción de hoy se encuentra inicia Ta'asim Lifneihem. Estos son los Mishpatim, y ya vamos a explicar un poquito qué es Mishpatim, que pondrás delante de ellos. ¿Ok? Y el término Mishpatim hace referencia a un tipo de mandamiento en las escrituras que tiene características específicas. ¿Ok? Cuando damos cuenta que no todos los mandamientos está enmarcado en una categoría de mandamientos, ¿ok? Con las festividades, ¿ok? Con las festividades, ese tipo de mandamiento está enmarcado en una categoría de mandamientos, que normalmente se conoce como Ediut, testimonios, ¿ok? Testimonios, mandamientos testimoniales. Hay otro tipo de mandamientos que conseguimos en las escrituras que en hebreo se llaman Hukim, que son mandamientos que no son de solamente las obedecemos porque Dios la mandó. ¿Ok? No le ponemos cabeza de por qué ese mandamiento, sino que simplemente lo obedecemos porque es voluntad de Dios, aunque no lo entiendas. Ese tipo de mandamientos se conoce como Hukim. Se conoce como Mishpatim porque son mandamientos de orden civil. En otras palabras, para que podamos vivir tranquilamente, en armonía y en paz. ¿Ok? Ese tipo de mandamiento en la escritura se conoce como Mishpatim. Y dentro de esa categoría de Mishpatim tenemos, por ejemplo, mandamientos que rigen la relación familiar, especialmente la relación entre parejas. Hay mandamientos aquí en esta porción de la Torá que tienen que ver en el trato del esposo con la esposa. De hecho, de estos mandamientos, tres cosas. Tres cosas. ¿Ok? ¿Cuáles son esas tres cosas? Sustento. El esposo tiene la responsabilidad de proveer a su esposa sustento. Es su responsabilidad. Número 2, a su esposa vestimenta. Y número 3, relaciones maritales. Y de ahí dice la escritura, no os neguéis el uno al otro. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de que el hombre debe proveerle eso a su esposa. ¿Ok? Ahí no habla de carro, no habla de arruacha. Sustento, vestimenta y relaciones maritales. Y eso precisamente se encuentra en la relación familiar.
También encontramientos que tienen que ver con la relación laboral. Amos se daba el hecho de que había un Adón, un señor, y ese señor de hoy habla también de mandamientos laborales en las cuales el amo tenía que proveer a sus mandamientos de orden civil, que es la propiedad de mi prójimo. El que soy responsable si mi vaca se metió en... Entonces, el cuidar los senderos, el no tomar civiles, no robar, de no dañar la propiedad del otro, todos esos mandamientos encontramos también en esta porción conocida como Mishpat. Orden social. ¿Por qué de orden social? Con interés social también se encuentra en esta porción de la Torá. ¿Ok? Por lo tanto, que van desde lo familiar, desde lo laboral, desde lo civil y desde la sociedad justa, conforme a los valores de la Torá. Entonces, el modelo de Dios en leyes incluye el respeto a la propiedad privada. Pero así como incluye el respeto a la propiedad privada, también incluye el ámbito social. Algunos se preguntan, bueno, algunos tratan de esto, lo social, está en la Torá. La Torá establece una privada se respete y que las personas que trabajen tienen derecho a prosperar. Pero también muestra el ámbito social. Recuerda al pobre, extiende tu mano. Y algunos aspectos es torcer. Porque así como pudiéramos tocar texto para avalar eso, ¿ok? ¿Está conmigo o está conmigo? Semana. Y además de eso, al final de la porción, aparecen las tres grandes fiestas de peregrinación que en la fiesta de peregrinación. Para esas tres fiestas de peregrinación, ustedes tienen que conocer. La salida de Egipto, Pascua, y Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Estas tres fiestas de peregrinación están en esta parasha altísima. Incluyeron todos estos mandamientos. El pueblo respondió, Naaseh benishma. Y esa es la característica del pueblo de Israel. Obedecer antes de ver. Hasta el día de hoy hay mandamientos que no los entendemos. Pero ¿por qué los guardó? En esa historia, una roca enorme, Dios le dijo que todos los días empujara la roca. Empujar la roca, y la roca no se movía ni un poquito. Y el hombre y la empujaba cuando no se movía. Entonces, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Cuando el hombre deja de empujar eso, bueno, mira tus manos. Tus manos están más fuertes. Mira tus brazos. Cuando ves sus brazos están más fuertes. Mira tus piernas. Cuando ves, tus piernas están más fuertes. Yo no te dije, fortalece. Hay cosas que Dios manda que no entendemos, pero que tienen un propósito mucho más allá de nuestro entendimiento. ¿Está conmigo? El pueblo de Israel contestó la porción. Se encuentra justamente donde recibió y el pueblo en todo escuchó las palabras que Dios dijo. Civiles. Y la pregunta es, ¿por qué esta Torah comienza con la expresión? Y estos son los mandamientos que pondrás delante de ellos. Función y cualquier mente pudo haber
diseñado estos mandamientos, porque los mandamientos comienzan con la expresión y para decir, aún estos mandamientos lógicos, porque Dios los ha mandado. Si estos mandamientos se aplicaran realmente, el mundo fuera distinto, la sociedad fuera distinta. Pero llegarán días y la paz se establecerá sobre el mundo. Y esos son los días que esperamos. Bueno, esto es lo que encontramos en esta porción. La pregunta es, ¿qué aspectos podemos desarrollar en relevancia como tal? Por ejemplo, hay mandamientos que hablan sobre la esclavitud abolida. Existe una esclavitud en el mundo, fue abolida la esclavitud. Sin embargo, hay principios. Y yo siempre digo esto, que tú tienes que tener en mente y en tu corazón. Las circunstancias son cambiantes. Pero esto quiere decir que aunque hoy estemos en circunstancias muy distintas a las que vivió Moisés, Moisés nunca vio un aparatico como de personas en distintas partes del mundo. Existían los días de Moisés, que son típicas de nuestra generación, que no existieron en la antigüedad. Hay cosas que ellos vivieron que hoy en día no se viven. Sin embargo, aunque las circunstancias hayan cambiado, los principios son eternos. Y por lo tanto, hoy vamos a tratar de extraer algunos principios de esta Torá que sean relevantes y que sean de bendición para nuestras vidas. 4,000 años después, es a nuestra generación. Y ese es el propósito. Dos aspectos fundamentales en aras de poder alcanzar eso. Una máxima de nuestra que se conoce como el piquet o la ética de los padres. ¿Okay? Un rabino de la época del primer siglo, hace 2000 años, sola debe desarrollar. ¿Ok? ¿Cuál es la buena cualidad que una persona debe desarrollar? Este rabino tenía 4 discípulos. Y cada uno de ellos le dio la más importante que una persona debía desarrollar. A ver, si se hicieran esa pregunta, ¿qué responder? No opinen, ¿ok? Pero los que no lo sepan, les preguntaría, ¿cuál es la cualidad que un hombre debe desarrollar? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ti te hacen la pregunta, ¿cuál es una cualidad? ¿Cuál es la cualidad más importante? Obediencia, responsabilidad y respeto. Bueno, estos 4 discípulos dieron estas 4 respuestas. Tener un buen ojo. Le vamos a explicar qué significa tener. Ser un buen amigo. Ser un buen amigo. Otro discípulo dijo, tener un buen corazón. ¿Ok? Tener un buen corazón. De este rabino. Para ellos, para estos 4 discípulos, tener un buen ojo, ser un buen amigo, ser un buen vecino y tener un buen corazón. Nuestra porción de la Torá que estamos estudiando en el día de hoy. Tiene muchísimo. Por ejemplo, ¿qué cosa es un buen ojo? ¿Qué cosa es tener un buen ojo? Un buen ojo se puede interpretar de 2 maneras. ¿Ok? Tener un buen ojo se puede interpretar de 2 formas. Número 1, tener un buen ojo tiene que ver con generosidad. Generosidad. Un buen ojo era una persona hace mucho tiempo, pero que hoy está tan extinto como los dinosaurios,
que era la famosa ñapa. ¿Se acuerdan de la ñapa? ¿Ok? Donde el mercader, tú le comprabas 1 kilo de algo, él lo usaba y no le importaba ser generoso a la balanza al peso exacto. Te robaba un poquito. Eso era un mal ojo. Ojo significa generosidad. Generosidad, ser generoso. Por lo tanto, significa ser generoso. Ser generoso es lo que significa. Es algo que en esta porción de la Torá se habla mucho. Ser generosidad se encuentra el mandamiento de ayudar a la viuda. Todo esto son ramificaciones de lo que pudiéramos llamar la generosidad, es decir, tener un buen ojo. Está conmigo. Tener un buen ojo también se entiende, también se interpreta como alguien que ve las cosas positivamente. No es alguien que ve los defectos de las personas y no ven las cosas. La mayoría de la gente es buena para encontrar las fallas y criticar. Y criticar de los demás. Pero tener un buen ojo nos enseña a mirar no la falla, sino las virtudes. No ver los defectos, sino ver las cosas buenas que alguien tiene. De hecho, dicen los sabios de Israel que aún en la persona más mala del mundo, aún cuando una persona sea Rasha Gabur, un malvado completo, debes buscar lo bueno en él y ayudarlo a poder con una persona que se ha vuelto malvada. Que nadie, tú no eres humano para nada, tú no sirves para nada. La persona se cree malo y actúa mal. Pero ¿qué dices mal? No te preocupes. La próxima la... Es más, las personas exitosas que han aprendido de sus errores, algo que transformó sus vidas, todo lo contrario. Impulsos para mejorar. Aspectos positivos que tiene una persona. En vez de criticar para mal. Entonces, cosa es tener un ojo, ser generoso. Tú necesitas desarrollar siempre un buen ojo. Incluso para que en medio de la adversidad crecer, ayudar a ser mejor. Y eso lo desarrolla un buen ojo. Cualidad, ser un buen amigo. Un buen que pese a lo que estoy hablando de confianza. Estamos hablando en que tú tienes que ser capaz para que las personas puedan depositar esa confianza en ti. Si tú le das un buen amigo de algo y resulta que tú lo contaste a otro, la confianza se daña. Entonces, el tema de ser un buen amigo tiene que ver con el tema de la confianza. Tiene que ver con el tema en el cual pueden contar conmigo. Entonces, esa cualidad, ¿ok? La confianza. Sé una persona para abrir tu corazón, abrir su corazón y
concepto de ser un buen amigo. Y es una de las cualidades. ¿Cómo podemos considerar a alguien un buen vecino? Cosas que perjudiquen tu propiedad, esa persona, y por lo tanto yo tengo que respetar ese espacio. Ahora, ser un buen vecino no solamente va al tema. Cuando una persona, todos los aspectos de la vida de esa otra persona, ese espacio que cada quien tiene es un aspecto fundamental. Por más que alguien sea tu hijo, tu pareja, tu invadir ese espacio es irrespetar esa privacidad y ese aspecto que esa es una de las cosas que tenemos que aprender a desarrollar. ¿Está conmigo o no está conmigo? Cuando este rabino le preguntó a sus discípulos cuál era un buen corazón, las palabras del rabino fue: de toda que expresar pura, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón, a mantener, hablando del órgano como tal. Y también tenemos que cuidarlo. Tenemos que hacer regulares para poder tener un buen corazón en el sentido físico, en el sentido de el corazón. Estamos hablando de sentimientos que forman parte del alma, que metafóricamente y por lo tanto sensible, un corazón endurecido, de insensibilidad, significa que las cosas, eso es lo que pudiéramos definir cuando hablamos entonces de un buen corazón. Estamos hablando de sensibilidad. El poder ser sensible a eso adecuadamente. En otras palabras, cuando veo a una persona en necesidad, se mueve. Y por lo tanto, este tema del buen corazón es un aspecto fundamental que tenemos que desarrollar. De hecho, teniendo en cuenta esto, si le prestas a un pobre, mira como de hecho, si sigues leyendo, si tú sabes que una persona no te puede pagar lo que es un mandamiento de la Torá, en esta expresión hay un mandamiento: ayudar al pobre. Y es una responsabilidad darle al pobre. De hecho, Yeshua hizo referencia a eso. Yeshua dijo: al que te pida, dale. Voluntaria, es cuestión de obligación. Es una obligación ayudar al pobre. Desde el punto de vista del judaísmo. Con un para que la Torá establezca de que lo hago o no lo hago. Si lo hago, debo hacer. ¿Y qué es eso que tú tienes que entender? Se lo da. En otras palabras, ese sí condicional es: si Dios te dio suficiente, es para que le prestes al pobre y le prestes sin cobrar intereses.
que tú estás dando, ¿cómo no está conmigo? Dios es solamente lo que tiene, no es de él. En otras palabras, cuando una persona tiene más, esa persona, Dios le confió y se las diera en Sedaká. De hecho, de que significa se da acá. Eso no es lo que significa se da acá. No significa se da acá. Se da acá significa justicia. Personas necesitadas. Ese concepto de limosna, la porción del pobre, que Dios te la dio a ti para que a través de ti le llegara a él y se hiciera justicia. Por eso se da acá, es decir, justicia. ¿Está conmigo o no está conmigo? De hecho, para que podamos entender, recuerden que estamos hablando del buen corazón, estamos hablando de generosidad y estamos hablando de sensibilidad. Mira lo que enseñan los sabios. Okay, 4 letras hebreas que se conoce en el mundo occidental nombre sagrado. 4 letras. Y mira lo que está detrás de estas 4 letras en el aspecto, es la primera letra del nombre. Los sabios dicen que ese circulito representa la moneda que tú das en Sedaká. La moneda que tú das en Sedaká representa la letra Yud del nombre de Dios. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Ok? Tiene un valor numérico de 5. Representan los 5 dedos de tu mano que dan. Los dedos de tu mano que dan. Representa la letra G. La letra Vav del Dios representa el brazo que se extiende para dar. Y la letra G de la 4ª letra del nombre de Dios, ¿qué quiere decir esto? Voy a repetir esto. Cuando tú ayudas a un pobre, tú estás unificando el nombre de Dios. Unificar el nombre de Dios. En los profetas, la decimos mucho en los rezos y que hoy la cantamos aquí cuando dirigieron la alabanza. Y será Hashem el rey sobre la tierra. En ese día, Hashem será uno y su nombre será uno. Eso lo cantamos. Deja ya Hashem le mele al kol jares bayonahu ye Hashem echad ushmo. Y será Hashem el rey sobre la tierra. En aquel día, Hashem será uno y su nombre será uno. El profeta dice, y será Hashem el rey sobre la tierra. En aquel día, el Eterno será uno. ¿Por qué dice en aquel día? ¿Sabe qué es lo que está detrás de eso? Sobre la tierra. En ese día, la voluntad de Dios se hará en la tierra como se hace en los cielos. Ahorita,
¿Por qué? Por la desobediencia del hombre. Por eso es que Yeshua en el Avinu Shebashamayim hace tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Pero en la tierra no. Y por lo tanto, en la tierra hay una desconexión con la voluntad. Pero Bejayá, Hashem le deja el Kol Jaare. Y será que Hashem será rey sobre la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Lo que se hace en la tierra, se hace en el cielo. Bueno, cuando tú das de acá, tú estás unificado de Dios, se haga aquí. Ahora, estás al pobre, le estás dando justicia. ¿Está conmigo o está conmigo? Poder de tu mano, el brazo tuyo que se extiende para dar y los 5 dedos de la mano que recibe. Ahí está. Yud-Hei Vav-Hei. El nombre sagrado de Dios unificado. Pero enseñan los sabios. Se invierte todo. Primero está la Vav de la mano que tiende para pedirte. Y luego está la Hei de los 5 dedos de mano que tú das. Y ahí no está el nombre del Eterno, sino que allí se forma otra palabra, para mostrar cuando tú das antes de que se te pida, tú estás unificando el nombre de Dios. Está Yud-Hei Vav-Hei, el nombre sagrado, unificándose. Pero cuando tú no das, sino que tú esperas que te pide, entonces no se forma el nombre de Dios, sino. Sin embargo, los Dios dicen, aún así, ese segundo nivel también es bueno. Y cita un versículo que está en los profetas que dice, Behayan, porque está causando paz, está causando bendición, está unificando el nombre de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Es tener esa sensibilidad. Es entender las necesidades de los otros y buscar suplir. ¿Por qué? Porque lo más importante es tener un buen corazón. Dar no solamente se trata de dinero para ayudar a alguien que la necesita. El rico da de su riqueza cual sea tu condición. Si la de rico para que des riqueza, si la de para que des fortaleza, todos tenemos algo que dar para ayudar. Y solamente un corazón sensible, antes que se le demande. Que viene a enseñar para Shami Batim cualidades. Aprende a ser un buen vecino, pero sobre todas las cosas, aprende a ver que las personas lo requieren, incluso antes, el nombre de Dios y la voluntad de Dios se hace, cumple aquí, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace allá en los cielos. Cuando tú das, cuando tú aportas, cuando tú ayudas, antes de que se te requiera, tú estás causando que es voluntad de Dios. Shalom. Nos despedimos de todos los que están acá presentes físicamente y con los que están virtualmente, esperando de que esta enseñanza sea de bendición para cada uno de nosotros. Shalom, Ubraja.